Ahora, vamos allá. Vamos en 2 horas, desarrollar lo que es el espejo, la terapia del espejo, o cómo vivir en el espejo presente. Es como un poco complejo, pero vamos a ello. Vamos a procurar dar unas pinceladas para que todo el mundo pueda aplicarlas directamente y que tenga claro cómo funciona esto. Bien, la vida es un espejo, no deja de ser un título que se me ocurrió así, porque de hecho la vida es un espejo. Si hemos visto o hemos pensado un poco en las demás conferencias y hemos trabajado aspectos tan importantes como la ley de la atracción, todo el tema de la física, de la metafísica, etcétera, etcétera, ya nos dicen que las circunstancias que ocurren en nuestra vida tienen un sentido, tienen un para qué, y que por lo tanto tenemos que aprender a saber recibir este mensaje. Eso creo que quedó claro. Quien realmente... bien, iba a decir una cosa que no es cierta. Bueno, dentro del mundo moderno, quien realmente nos hace tomar conciencia de esto es Carl Gustav Jung. Si sabéis un poco de Jung, ya sabéis que él fue discípulo de Freud, y ese señor, Jung, desarrolla o amplifica lo que es la teoría de Freud del tema del inconsciente. Jung habla del inconsciente colectivo, hemos llegado a desarrollar el inconsciente familiar, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que Jung nos enseña algo muy importante, que es el siguiente, que es el tema de la sombra, el tema de la personalidad y de la sombra, y que nosotros siempre estamos proyectando nuestra sombra en los demás. Y no reconocemos esto y nos estamos peleando constantemente con nosotros mismos sin darnos cuenta de esto. Pero esto ya no empieza con Jung, empieza con otro maestro que yo recuerdo, y seguro que hay otros. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. El pecado que condenas es el pecado que tú condenas previamente. Y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a partir de este principio, de que yo siempre estoy frente a mí mismo y no soy consciente de ello. Voy a procurar desarrollar pequeños recursos para que podamos empezar a darnos cuenta de cómo funciona realmente esto. Podemos empezar, como he dicho antes, con Jung. A ver si no sé. Ok. Pero hay una frase que me encanta, que es de Mateo: no resistáis al mal. Claro, me vais a decir, o me podéis preguntar, es que a mí me han educado siempre a ser bueno y no a ser malo. Y luego Mateo dice, no os resistáis al mal. Procuraremos dejar claro que a lo que llamamos mal no es mal, y a lo que llamamos bien no es bien. Eso no deja de ser un juicio del ego. En muchas culturas lo que es mal para unos es bien para los otros, y así sucesivamente. Entonces Mateo ya nos da esa frase, no resistáis al mal. Vayamos pensando. Jung nos dice, prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Y sigue, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y sigue y dice, ¿y qué tal esta? Esta me encanta. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Un procedimiento trabajoso y por lo tanto impopular. Bien, hay montones de técnicas donde se está constantemente trabajando en la luz. Y hay técnicas para solamente todo tipo, para mantener nuestra mente solamente en lo que consideramos que es bueno, sin darnos cuenta que haciendo esto estamos alimentando una sombra enorme que habrá algún día que nos va a absorber y nos va a tragar. Y caemos en la paranoia, en la neurosis, en la locura de creer que yo debo de mantener
tengo que hacer ciertas cosas que se llamaban en la luz. Bien, si queremos despertar, si queremos tener conciencia de quiénes somos, tenemos que empezar por indagar en la oscuridad de nuestro inconsciente, en lo que llamamos la sombra. La famosa novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es una obra extraordinaria donde se explica esto. Dr. Jekyll es un señor que muestra una rectitud, época victoriana, y sale Mr. Hyde por la noche y es un putero, un juerguista, y al final aquello acaba matando y asesinando. Hemos de tomar conciencia, todos, si queréis, que en pequeños detalles la sombra siempre la estamos manifestando constantemente a las 24 horas del día. Y voy a poner un ejemplo fácil. Ejemplo. Es aquel señor o aquella señora que durante todo el día se esfuerza por mantener una máscara social correcta, perfecta al mundo. Y todo el mundo dice, oh, es una persona maravillosa. Pero cuando llega a casa, se transforma en una bruja con un grano así. Y empieza a dar escobazos a sus hijos, por ejemplo. ¿Y tú por qué has hecho esto? ¿Y por qué no has hecho lo otro? Y empieza a pegar unas broncas a diestro y a siniestro. Pero si en aquel momento llama a alguien de fuera, ¡ay, hola! ¿Qué tal? Pues un ejemplo trivial, pero real. Aquel padre que tiene que soportar, digo soportar entre comillas, el abuso de poder de su jefe, el servilismo, y cuando llega a casa abre la puerta y se transforma como Mr. Hyde y se encuentra allí un coche. ¿Qué hace este coche aquí? ¿Quién ha puesto aquí? Y pumba y pumba. Es la sombra. Hay películas que hablan de las dos polaridades. Belle de jour, por ejemplo. Pero no os penséis que eso son películas. Esto no son películas. Si nos comportamos constantemente. Dice un gran maestro de la sombra, creo que era Reich, dice que el mejor amuleto que hay para el tema de la personalidad de la sombra es muy simple. Simplemente ser coherente. Si te gusta, di que sí. Si no te gusta, di que no. Tan simple como esto. Tan simple como esto. Este es el mejor amuleto. Ser coherente. En biodescodificación decimos lo mismo. Que si queremos sanarnos, debemos aprender a ser coherentes. Y eso aquí es lo importante. Que esto que parece algo normal, siempre estamos proyectando nuestra sombra hacia los demás. Entonces las personas llegan a decir cosas que vemos en las noticias. Ah, nunca hubiese dicho que este hombre fuese capaz de matar a su mujer y a sus hijos. No lo he oído nunca esto, ¿no? Este pero es un hombre buenísimo, educadísimo, pero luego tenía una vida oculta. Podría poner otro ejemplo típico en Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos oído una noticia? Un chico con un rifle empieza a matar a estudiantes y a profesores. Les llamamos niños caparazones, niños tortuga, niños que se encierran en su personalidad, niños que no se expresan. Y entonces que son blanco de los inconscientes de sus compañeros, que se burlan de ellos, que se meten con ellos, ¿sabes a lo que me refiero? Y en el mejor de los casos, pues un día sale, le parte la cara a uno, que está bien, pero en el peor de los casos, un día coge una pistola y empieza a matar gente. Esto es la sombra.
Por lo tanto, el espejo es cuando proyectamos esta sombra en los demás. Y nuestra sombra siempre se nos manifiesta cuando lo que yo estoy viendo en los demás, de una forma simple, me molesta, pero que mucho. No que me molesta, sino que me molesta, pero que mucho. Y sobre todo, en tonterías. ¿Nunca habéis visto a nadie y le habéis dicho, ¿y por esta tontería te enfadas así? Pues esta tontería es un espejo. Está hablando muchísimo de ti. El otro día estaba en Vizcaya y estamos hablando con una amiga y me decía, es que, hablamos de estas cosas, y es que a mí me pone muy nerviosa, además ya, que el trapo de la cocina siempre esté sucio. Menos mal que es el trapo de la cocina. Y yo sarcásticamente digo, ¿y para qué sirve un trapo? Pregunto, ¿para que se ensucie, no? Y dice, sí, pero siempre lo lavo yo. Ni mi marido ni mis hijos lo lavan. Dice, bueno, ya lo lavas tú, ¿no? Esto, yo le dije, tienes un problema, porque esto es un exceso. ¿Me van siguiendo, verdad que sí? Esto no es normal. O sea, y tú te montas un guirigay, montas una juerga, montas una bronca en tu casa, por allí un trapo sucio, cuando tú sabes que lo podías lavar tú. ¿Qué es lo que haces? ¿Estamos? Y entonces le digo, trapo sucio. En tu familia hay trapos sucios. Vamos a buscar en tu familia trapos sucios. Y salieron trapos sucios. Trapos muy sucios. Y ya sabéis que los trapos hay que lavarlos en casa. Si lo decimos y todo. Digo, hasta que se dio cuenta que era así, que había un trapo sucio que lavar, que tenía que ver con su madre. Y tomó conciencia. Eso se llama liberar la sombra y tomar conciencia del espejo. Ella proyecta en los demás una necesidad inconsciente. ¿Queda claro esto? Podríamos poner ejemplos a montones. Y eso, o sea, cuando hablamos del espejo y de liberar la sombra, no tenemos que hacer grandes meditaciones ni hacer grandes cosas. Es estar, ¿qué es aquello que a mí me saca de sitio, ¿no? O sea, que me altera, ¿no? Y que ves que a los demás no les importa un comino. Aquella mujer que me dice, esto lo expliqué otro día en una clase de un curso de milagros, que dice, yo siempre en casa siempre hago la comida. Ah, pues muy bien. Dice, pero hay días que no quiero hacer la comida. Digo, muy bien. Y entonces yo se lo digo a mi marido, hoy no quiero hacer la comida. Y mi marido me dice, pues nos vamos al restaurante. Y yo digo, ya está. ¿Y por qué? Mira qué fácil. Y se pone como una moto. Y yo digo, ¿de qué te quejas? Si te llevo al restaurante. No, esto es muy fácil. Digo, ¿tú qué quieres? Que cocine él. Digo, ya estamos. Hay que ver aquí hay otra historia que hay que estudiar, hay que mirar. O sea, es simple, ¿eh? Hay que ser consciente. Cualquier cosa que se salga de madre, hay que buscar qué pasa aquí. O sea, el espejo lo estamos proyectando constantemente, ¿eh? Constantemente y sobre todo en los pequeños detalles. ¿Ok? ¿Queda claro? Yo estoy seguro que ahora mismo todos y cada uno estará dándole vueltas ya. Una señora un día me dice, es que mis hijos
No saben dónde se pone la ropa sucia. Digo, no. Digo, no. Digo, lo dejan en cualquier sitio. Y digo, ¿y tú qué haces? Digo, la recojo y la lavo. Digo, entonces es el sitio. No me hagan reír que me duele el saco. Estaba muy bien sentado. Pues este es el sitio, le contesté. ¿No? Digo, ¿por qué no hace? Pues ahí están las bragas y los calzoncillos de sus hijos. Y hay un montón así. Llegará un día que se quedan sin bragas y sin nada. Y cuando digan, ¿dónde están las bragas y los calzoncillos limpios? La respuesta es obvia. Digo, como no hay para lavar, no lavo. Porque todo lo que yo no encuentre aquí, yo no lo lavo. Tan simple como esto, pero no. Hemos de sacar las cosas fuera de contexto. ¿Estamos? Dice, mi hijo siempre tiene un cuarto que parece una leonera. Y digo, ¿tú qué haces? Me pongo... Digo, tú tienes que cerrar la puerta, hombre. Entonces, aquí es donde uno tiene que pararse. Aquí es donde tiene uno que empezar a darse cuenta, ¿qué pasa en mí que tanto me molesta allá? ¿Estamos? Ya no hablo del orden. Hay matrimonios. Un día me dijo una señora, me pienso separar de mi marido. Digo, ¿ah, sí? Lo conocía. Digo, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Dice, es un desordenado. Bueno, digo, ¿y tú eres una puta ordenada? Se puede mirar de dos maneras. Entonces, en la misma medida en que te moleste que sea desordenado, en esa misma medida él va a seguir siendo desordenado. Eso que la gente no comprende. Esa misma manera va a ser desordenado. Cuando más quieras cambiar el espejo, más el espejo no va a cambiar. Y esto es así. ¿Cuántas preguntas he dicho? ¿Cuántas veces he preguntado a las personas? ¿Y haciendo esto qué tal? Dice, siguen igual. Digo, habrá que cambiar de metodología. Pero vamos a hacer un poquito, nos vamos a poner ahora un poco más trascendentales. ¿Ya? ¿Qué nos dice un curso de milagros al respecto? Sobre el tema del espejo. Dice, las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Resumiendo, los consejos que tú das a los demás son los consejos que tú necesitas. Así de simple. ¿Ok? Y sigue. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras dura la percepción. Y sigue. No atribuyes a tu hermano tu propia negación de la alegría. La frase sigue. Y sigue. Esta es muy buena. No atribuyes a tu hermano tu propia negación de la alegría. Es que aquí siempre se acaba de la misma manera. Cambiar el otro es fácil, cambiar yo es difícil. Pero resulta que el otro piensa lo mismo que tú. Y siempre estamos así. Y sigue. Todo lo que ves afuera es el juicio de lo que ves adentro. Y seguimos con otras. Y sigamos. Pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede librarse del castigo. Tenemos una afición a que eso se llama la culpabilidad. Tenemos una afición de proyectar en los demás la culpabilidad de todo lo que nos ocurre a nosotros. Por ejemplo, la crisis famosa. La crisis famosa, la culpa la tiene cualquiera menos nosotros. Y esto es precisamente donde no tenemos que caer en esa trampa. No estoy diciendo que no seamos responsables, pero lo que no podemos hacer es proyectar en los demás nuestros propios problemas, nuestras propias desgracias. Porque al final la culpa la tendrá Dios. Al final acabaremos aquí. Y sigue.
Cuando te hayas visto a ti mismo en tus hermanos, te liberarás y gozarás de perfecto conocimiento. Quiere decir, cuando tengas plena conciencia de que aquello que tú ves en el otro es aquello que está en ti, te liberarás. Y sigue. Verás tu valía a través de los ojos de tu hermano y cada uno será liberado cuando vea a su Salvador en el lugar donde antes pensó que había un agresor. Y cuando comprendas que nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo que me lo estoy haciendo a mí mismo a través del otro. Una de las formas de aprender a conocer nuestros espejos se llaman las relaciones. ¿Sabéis cuánta gente se pega unos viajes enormes para hacer viajes espirituales? Vete a saber dónde, a buscar no sé qué, de un maestro, cuando el mejor maestro que tiene se lo han puesto a su lado